Estamos en la cocina de las noticias por Continental y recibimos a un gran amigo. Hace mucho tiempo que no dialogo con él y es un placer entablar precisamente esta conversación con Martín Simonetta, economista. Bienvenido, Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Una alegría enorme poder charlar con vos. Igualmente. Martín, bueno, vamos a comenzar esta entrevista haciendo hincapié en que la economía argentina, si bien la balanza comercial dio positiva, sí se exportó más de lo que se importó, te decía que la economía argentina ha registrado en febrero una caída del 2.1%, esto según el EMAE, es decir, el estimador mensual de actividad económica. ¿A qué se lo puedes atribuir? ¿Cuál es el factor o los factores que tienen que ver con esta caída en torno a la economía? Bueno, es una muy buena pregunta y cuando analizamos este tipo de indicadores como el EMAE, lo que tenemos que tener en cuenta es que son promedios, ¿no? Claro. Y toman los distintos sectores de la economía. Toman el agro, toman sector de energía, minerales, consumo, combustibles, industria. Y creo que es interesante poner la lupa y mirar qué pasa por los distintos sectores por separado. ¿Quiénes son los ganadores y quiénes son los no ganadores, ¿no? Del estatus actual de la economía argentina? Y si lo desagregamos, hacemos zoom adentro de este indicador, vemos que los sectores más dinámicos de la economía argentina tienen que ver con los que ya imaginarás, ¿no? Sí, por supuesto. Energía, minería, agro, ganadería, un poco más lejos. Claro, sí, exactamente, ¿no? Y los demás a otro ritmo, ¿no? Y estas son las dos Argentinas que vemos de forma recurrente, ¿no? Y en Argentina se da una paradoja que es que los sectores que más crecen son los sectores que menos empleo generan a la vez, ¿no? O sea, esas cosas, ¿no? Que tiene la Argentina para complicarnos la interpretación. Entonces, uno de los sectores menos competitivos es el sector industrial característico del conurbano bonaerense, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos el caso de FATE, por ejemplo, que nos viene rápidamente a la memoria, que por décadas ha estado aislado de la competencia mundial y ha crecido, digamos, un sector que a nivel planeta no tiene productividad como para existir. Lo que ha pasado también, si miramos en las épocas de Menem durante los años 90, de golpe se abre la Argentina, que había estado, digamos, muchas décadas, más de medio siglo cerrada al mundo, y es como que los sectores productivos, digamos, compiten sí, contra los del mundo, ¿no? Esta distancia gigante que había en los 90 ha pasado, pero hoy todavía sigue habiendo una distancia de productividad importante, y que también tenemos que tener en cuenta que el tipo de cambio, ¿no? ¿Cuánto está el dólar? Esto determina cuán caros o baratos están los productos locales respecto de los extranjeros, ¿no? Cuando uno dice hay récord de argentinos en Brasil, hay récord de argentinos en Miami, por ejemplo, para comprar un país, una ciudad y un país, esto nos va diciendo que hay algo, digamos, otro indicador, que el Big Mac en Argentina, perdón, la marca. Sí, está perfecto, sí, es que así se llama el indicador. Sí, el índice Big Mac, el segundo más caro del mundo después de Suiza, te está diciendo que la economía argentina está cara en dólares. En consecuencia, es más barato importar para nosotros productos del planeta, lo cual la pregunta que hacemos es si hay algún factor cambiario que está haciendo que nuestro dólar esté más barato de lo que debería estar si no hubiera intervención. Entonces, esto es un poquito el panorama complejo de estas dos Argentinas, ¿no? Una que puede crecer integrada al mundo con un dólar barato, y otra que es mucho más vulnerable, ¿no? Y esto es lo que vivimos en Argentina hoy. Claro, entiendo que con el dólar barato exportás más, pero con el dólar barato, en lo que tiene que ver con la economía interna, sí, se complica la cosa. Claro, y tampoco es que
exportás más, ¿no? Sí se complica la cosa para las importaciones, porque claro. es como que llegan importaciones con la cancha inclinada, digamos, ¿no? Porque si no es el dólar natural, hay una interesante discusión entre economistas respecto de cuál sería el dólar si no hubiera intervención en el mercado, y bueno, se dice de forma más abierta, pero en realidad el nivel, en principio, si se dejara flotar absolutamente al dólar, si no hubiera, por ejemplo, cepo cambiario, que todavía hay cepo cambiario, si los encajes bancarios no fueran del 40 al 45% y fueran como en los países de América Latina, 15-20%, por no decir 0% como los países desarrollados, eso significa que la plata que está depositada en los bancos pudiera... encajes es un porcentaje de la plata que está depositada en los bancos que no puede ser movilizada, que tiene que estar congelada en los bancos. Exacto. O comprando bonos argentinos. Si esto fuera, si se pudiera estos dólares, este dinero movilizar, posiblemente habría más demanda de dólares también, ¿no? Con lo cual el precio sería superior. Entonces, esta es una serie de especulaciones, pero los indicadores tangibles son estos que decimos, ¿no? El Big Mac más caro, de los más caros del mundo, el DM2 para los argentinos cuando vamos afuera, importemos, que es más barato importar que producir localmente, etcétera, ¿no? Y este es un poco el complejo panorama que tiene la economía argentina y que está enfrentando, y que, digamos, no lo impuso el actual gobierno, sino que viene de otro momento, pero bueno, es un rompecabezas difícil de armar, el de la Argentina. Ahora, cuando comentabas que, y adhiero, las importaciones tienen la cancha inclinada, es decir, a su favor, versus la industria argentina, esta, digamos, si querés, no sé si llamarla distorsión, pero estas reglas, ¿sí?, con las cuales está jugando la industria nacional, digamos que me da la impresión que no son justas, no es una no podés competir contra productos importados. ¿Y esto tiene que ver pura y exclusivamente con la carga tributaria? Una parte es la carga tributaria y otra son las acciones que, como decíamos antes, son un poco técnicas, ¿no?, del central, y Argentina no estaría teniendo un mercado libre de divisas hoy en día, sino que, por ejemplo, hay cepo cambiario. Esto significa que las empresas extranjeras no pueden sacar toda su plata de la Argentina, lo mencionado antes de los encajes, las compras por parte del central de dólares, y por qué no se compró antes. Esto es todo un tema, digamos, y la interna entre el Banco Central y el Fondo Monetario, que le dice, hoy tenemos también reservas netas negativas, ¿no? Uno escucha hablar sobre el central y escucha que las reservas son más de 40.000 millones, pero si ves las reservas netas, o sea, sacando los depósitos de la gente, entre otras cosas, según el Fondo Monetario y según distintos informes como los de la consultora 1816, son reservas netas negativas de entre 1.500 millones de dólares y 11.000 millones de dólares, ¿sí?, abajo. Sí. Entonces, esto te muestra, digamos, que en algún sentido, estamos, todavía falta reconstruir una serie de cimientos sobre los cuales que falta trabajar y que son un poco técnicos en la explicación y que generan vulnerabilidades. Hay un tema que es muy relevante que tiene que ver con el consumo masivo, ya que volvió a caer fuertemente en el mes de marzo, ¿sí? Y aparentemente, según la consultora, no se esperan mejoras para este año. Estamos hablando de consumo masivo, ir al supermercado a comprar leche, ¿entendés? Sí, y estamos pensando, viste, que no es fácil desarmar este tema en la Argentina, y hablamos de el perro que se muerde la cola en algún sentido, porque hay que sincerar, por un lado, las tarifas de los servicios públicos, pero eso implica que suban los precios,
pero eso a la vez implica que los ciudadanos gastemos una porción mayor de nuestros ingresos en, no sé, electricidad, nafta, agua, lo cual hace que esto a la vez pueda ser menos usado en otros ámbitos. O sea que está, digamos, todo vinculado con todo, ¿no? Si antes, no sé, acá en Capital y el conurbano es bastante interesante y dramático los casos que se ven de personas que vienen a Capital a trabajar de sectores bajos, por ejemplo, que toman un tren y 4 colectivos para venir por día, ¿no? Ese, más allá del tiempo, que hay gente que no duerme, ¿no? Pobre, pero más allá del tiempo dedicado al transporte, pensemos a nivel un presupuesto muy bajo, ¿no? De salarios de muy baja productividad, con salarios de 400.000, 500.000, 600.000 pesos, ¿cuánto impacta ese viaje diario de ida y vuelta? Te aniquila, Martín, ¿no? Te aniquila. Exactamente, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, para mencionar apenas un caso, ¿no? de algo más complejo, en la caída de las compras, ¿no? Repito que lo de la sábana corta, ¿no? Si vos pagás más de agua, capaz que hacías un asado por mes y dejás de hacerle asado por mes, ¿no? Entonces, este es un poco el proceso que estamos viendo, y si vos lo compensaras vía baja de impuestos, pero esto no ha pasado tampoco, ¿no? Porque el tamaño del Estado se ha podido reducir, pero hay muchas cosas que no se pueden reducir, que son muy rígidas, lo cual hace, digamos, complejos estos cambios, ¿no? Y aparte, agreguémosle otro factor, ¿no? Que nos ha pasado a todos que en algún momento decir, bueno, gasté mucho en tarjeta, gasté más de lo que ganaba, voy a hacer 3 meses de arroz o fideos para compensar lo que gasté en otros momentos. Bueno, que esto en una persona o una empresa está bastante claro. En la política se piensa a nivel electoral, entonces se piensa a quién le puedo sacar para darle al otro y perder menos votos, se piensa cuándo son las elecciones. Pensemos que hubiera sido también de las elecciones si no hubiera intervenido Trump. Me viene a la mente, estuve hace unos días en Estados Unidos y un venezolano muy simpático, conductor de Uber, hablaba de Papi Trump, ¿no? Era muy fanático de Trump, ¿no? Pero si no hubiera intervenido Papi Trump para ese préstamo de último minuto, la situación con la compra de pesos, ¿te acordás? Exactamente, ¿no? Posiblemente hubiera sido otro. O sea que el escenario es complejo, Argentina es compleja, el gobierno agarró una situación, digamos, muy, muy, muy compleja, y no es tan fácil desarmar este edificio con tantos problemas. Ahora estaba leyendo también, parece que uno da pura y exclusivamente datos negativos, y no es mi idea bajo ningún punto de vista, porque vos tenés la macro, yo te diría que relativamente acomodada, ¿no es cierto? Tenés superávit, no tenés, por ejemplo, emisión monetaria, o por lo menos es lo que parece, pero por otra parte, vos tenés que las familias argentinas, escuchá bien, acumulan más de 39 billones de pesos en deuda, ¿sí? Ya sea deuda bancaria como deuda no bancaria. Tal cual, ¿no? Y acá es un punto muy interesante que vos mencionás, que algo muy interesante de los últimos años es que han aparecido aplicaciones que canalizan el sistema crediticio más allá de los bancos, que te prestan plata, no quiero hacer menciones, pero las que todos tenemos en la mente, que te prestan rápidamente, vinculados a las aplicaciones de compra-venta y donde hacemos nuestros pagos, etcétera. Te prestan de manera bastante simple. Pero si vos miras las tasas, y esto lo charlaba ayer con los alumnos en las clases, la tasa nominal anual más del 200%, ¿sí? Entonces hay que leer como recomendación, digamos, y en la medida que puedas no te endeudes. No es una tasa de interés recomendable para endeudarse, ¿no? Y muchas familias recurren a esto de forma
digamos, automática, porque no miran los números o porque no les queda otra opción. Y una vez que caes allí es bastante complicado salir de esta situación. Uh-huh. Así que estamos pasando de lo macro a lo micro, ¿no? A la economía de la familia y demás, ¿no? Exacto. Pero capaz que el concepto de sábana corta es como que podría sintetizar esto que estamos viviendo. Y repito que el gobierno también hereda deuda previa y pagos de deuda que hay que hacer todos los años. O sea, bueno, el gobierno está cumpliendo religiosamente con el pago de deuda. Claro, pero para cumplir tenés que, digamos, hacer a veces, no sé, vender el inodoro del baño. Claro, digamos, exacto. ¿no? Sí. O sea que no es una situación para nada simple. O sea, el pasado sigue teniendo efectos sobre el presente. No es que, digamos, empezamos foja cero, digamos, a partir de ahora es otro momento. No, o sea, asuma quien asuma, en el pasado, en el presente o en el futuro, siempre se hereda la deuda de los gobiernos previos. Uh-huh. La última, Martín, y te agradezco mucho que me acompañes. Por favor. ¿Cuáles son las medidas, según tu expertise, que es mucha, que debería tomar el gobierno, más allá de la disminución de impuestos? Porque yo no sé si tienen el margen de maniobra para hacerlo hoy por hoy, porque cada vez se está recaudando menos versus la inflación, ¿no es cierto? Pero digo, ¿cuáles son las medidas que, según tu criterio, tu visión, tu óptica, debería tomar el gobierno para reactivar la micro? Bueno, tienen que ver con este tipo de cambios, ¿no? El gobierno tomó muy buenas medidas al inicio y pensemos que hasta el cambio parlamentario el gobierno tenía muy poca apoyo a nivel diputados, senadores, muy pocos votos propios en Senado y diputados. Sí. A pesar de eso logró implementar muchas reformas, muchos cambios. Luego, ahora, a partir de las elecciones parlamentarias recientes, incrementó su capital en estos ámbitos, y antes incluso de las elecciones tenía 0 gobernadores, por ejemplo, con lo cual aguantó 2 años de una manera casi milagrosa, pero digamos, también el capital político se va desgastando. Si uno, en Estados Unidos, y acá también se habla de los 100 días, ¿no? A ver, se mide cómo arranca un presidente. La luna de miel, la famosa luna de miel. La luna de miel, exactamente, ¿no? Que se hizo muchísimo, pero va generando desgaste, ¿no? Y hoy incluso si uno ve encuestas electorales, aparecen candidatos impensados tiempo atrás, y bueno, y es una situación compleja, porque repito, no es que vos arreglás tus finanzas personales y decís sangre, sudor y lágrimas, como arroz por 3 meses y soluciono esto. Acá está la política también, que las medidas muchas veces correctas son piantavotos y habría que tomarlas igual en muchos casos, pero los políticos van midiendo acciones con el efecto electoral y la simpatía que generan en la gente, los votantes, ¿no? Sí. Así que esta es un poco la compleja situación de nuestra querida Argentina. Ya lo creo. Martín, muchísimas gracias nuevamente. Te mando un abrazo enorme. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo, Silvio. Claro que sí, claro que sí. Abrazo grande. Chau, chau. Hasta luego. Gracias, abrazo. Chau. A vos. Lo escuchabas a Martín Simonetta, economista, pasar por la cocina de las noticias.